Buenos días, queridos amigos de la conciencia. Amanecemos con esta música de flauta nativa americana que podrás consultar, ya que a veces me preguntan qué música escuchas y diseñé una carpeta especial de música para tus neurocircuitos superiores en mi canal El Indio Ladino, donde la puedes escuchar. Y te traigo este bello mensaje de Matilde Crístico, porque como me dijo don Matías, Pancho, no se trata de que tú seas Jesús Cristo. Matilde era Matilde Cristo, era una mujer crística. Es, por decirlo, don Matías Cristo, Pancho Cristo, José Cristo, Kung Fu Cristo, Quique Cristo, Ram Cristo. Todos tienen el Cristo interno en su corazón y el átomo simiente divino. Todos sois Cristos en potencial y creciendo. Deja que las semillas de la superconciencia germinen en el corazón de los que ya están listos para empezar su ascendencia por el sendero crístico. La liberación que ansía el espíritu. La conciencia es la voz del espíritu caminando, iluminando con luz del Santo Espíritu. He aquí el pan espiritual para vosotros, amados y amadas míos. He aquí el amor crístico que amorosamente os consuela y el amor que os lleva en su intento a través de sus labios yo me derramaré. No penséis, amados y amadas, que solo los cerebros privilegiados pueden entregar la palabra amorosa. Todos y cada uno de vosotros que tenga la saludable intención de recibir, puede captar directamente mi pensamiento luz y entregar a su vez las bellezas que lleva en su interno. Sí, amados míos, que comprendáis que yo os hablo a través de labios humanos como hablo a través de los labios de este varón, y a la vez estoy hablando en vosotros, mis efluvios amorosos, porque quiero que seáis cada uno de vosotros un discípulo más, y todos seréis mis discípulos amados. He aquí que no es menester que entréis en un éxtasis profundo para derramar amor en vuestros semejantes, sino os estoy pidiendo que en todo, en cada instante de vuestra vida, entreguéis palabras de consuelo al sufriente. Vosotros que ya sois conscientes de vuestros actos, entregad la palabra amorosa y consoladora, si es que así os convertís en mis verdaderos discípulos de este tercer tiempo. No solamente cuando vengáis a escuchar mi palabra dentro del templo espiritual, simbolizado por 4 paredes desmanteladas, sino que en todos los instantes de vuestra vida, y donde quiero que os encontréis, escuchad mi enseñanza para que la pongáis en práctica, porque yo moro en el templo interno de vuestro ser, templo que habéis consagrado a la luz, a la vida y al amor. Sí, mis discípulos amados, solamente así encontraréis al verdadero y amoroso Maestro que os habla. Mi pensamiento o luz, convertido en palabra sonante, llega a vuestros oídos, mas mi esencia luz aún no habéis alcanzado a sentirlos más, quizá los menos, en un esfuerzo supremo. Al renunciar a las cosas materiales, al renunciar a sí mismos, al negarse a sí mismo para dar paso a la luz, para encontrarte en la plenitud de luz, con el verdadero Maestro Amor que anida en su interno. De estos quiero que seáis vosotros. No quiero ver los grandes núcleos de hostiles fanáticos que se pierden en la oscuridad del intelecto. Quiero las mentes despiertas al conocimiento y la intuición superior, abierta a la conciencia cósmica, para que despierten a la veraz realidad de lo que hoy son. Sí, amados míos, sois pequeños en la materia, por la humanidad con la que os habéis investido, mas sois grandes en espíritu por la excelsitud de la divina esencia. Sí, amados, sabeos grandes en espíritu, dueños de sí mismos, dueños de vuestra situación, como dueños sois de todos los problemas que se os presentan en el plano material. Problemas que siempre serán resueltos cuando se vean con los ojos del amor o con los ojos de la justicia, porque sabéis que todos bien únicamente de aquel que posee justicia y sabiduría divina. A través de vuestro aprendizaje, amados míos, seréis los sabios, si no os limitáis vosotros mismos al consideraros pequeños en espíritu y grandes en la materia. Cuán equivocados están los moradores de la tierra que buscan el poder para dominar a sus hermanos, y los humanos que buscan la suntuosidad de los bienes materiales para aparecer grande ante los ojos de los demás, que al admirar a su poder puedan ensalzarles y con ello acrecentar la vanidad del que recibe culto a su propia personalidad que empequeñece al espíritu. He aquí que os he dicho, amados discípulos, el que a 2 amos sirve, con uno queda mal. No podéis servir al César y servir a Dios a la vez. Que
No represente un sufrimiento tal que os conduzca a la locura del tratar de renunciar a las cosas materiales. Nunca debéis buscar los extremos porque los extremos conducen al dolor indecible. Buscad siempre el punto medio del equilibrio, y la paz es el equilibrio del vibrante movimiento de la evolución que está en la armonía superior. Y esa paz es la que debéis obtener en vuestros propios consciente, a través de vuestros pensamientos, palabras y obras. Si vuestra conciencia os dice que estáis actuando bien, nada temáis, porque en vuestra conciencia está el juez, un juez que es el símbolo verdadero de la esencia divina que lleváis en vuestro interno. Así pues, si vuestra conciencia os dice que estáis actuando bien, no temáis, mas si no estáis en paz con vuestra propia conciencia, estaréis inquietos por ello y habréis encontrado el dolor. Por tanto, id actuando en el bien. Amados míos, no esperéis encontrar un maestro en el exterior, porque solo encontraréis una manifestación y un reflejo del verdadero maestro que es el guía del sendero. Mas buscad en vuestro consciente y encontraréis al maestro de sabiduría en vuestro propio interno. Tendréis que librar los obstáculos que vosotros mismos os habéis creado, ya sean vuestras pasiones o vuestros deseos incontrolables. Todos los obstáculos tendréis que vencer para seguir con paso firme que os conduzca a la liberación que ansía el espíritu. Seres ahí que acosados por su propio dolor llevan en sí el peso del remordimiento en sus malas acciones, y seres ahí que llevan el remordimiento por la omisión de la buena acción. Todo está señalado por el índice de fuego de la propia conciencia. Es la media exacta de la justicia en perfección que lleváis en la conciencia. Por tanto os digo, estad bien con vuestra conciencia y estaréis viviendo en paz. Al que más se le da, más se le exige, y a medida que va despertando vuestra espiritualidad, os iréis identificando con la conciencia perfecta, amados míos. Podéis pensar, ¿por qué no actúo conforme a mi conciencia si el Maestro indica que llevo una conciencia que es perfección, que es esencia divina y que está en mí? ¿Es que aún tengo errores y me siento incapacitado para corregirlos? Muchos de mis amados piensan así: benditas sean las almas que han alcanzado el despertar superior. Mas los primeros son la mayoría de la humanidad, y a ellos van mis palabras, y para vosotros también, para que seáis portadores de ellas. Así pues, sois pequeños porque no habéis despertado. Sois igual gigantes dormidos y debéis despertar a esa conciencia espiritual superior que hace que os sintáis grandes en espíritu y pequeños en la humanidad de la materia. Esta es la meta que debéis alcanzar mientras estéis viviendo en este mundo, en esta vida que el absoluto universal os ha dado como una oportunidad más para vuestra evolución. ¿Y qué estáis haciendo de esta bellísima oportunidad? ¿Seres que aún esperan una nueva oportunidad y se encausan equivocadamente en la presente vida, con la equivocada idea de esperar mediante el paliativo de la reencarnación? No, amados míos, vosotros no seáis de esos. Debéis aprovechar la oportunidad que se os presenta para hacer el bien, para actuar bien, para hablar bien, para pensar bien de acuerdo con la conciencia de cada humano considerado individualmente. Los hábitos buenos o malos son parte fundamental del comportamiento humano, y por tanto esos hábitos deben ser analizados cuidadosamente, amados míos. Cuidad que no formen parte de un fanatismo inconsciente. Así, todo hábito debe ser analizado por cada uno de vosotros mediante el análisis de vuestra propia conciencia. Analizad hasta saber quién sois en este preciso momento. Haced un alto en la vida y analizaros a vosotros mismos para que podáis saber cuánto habéis adelantado y cuánto os falta por adelantar en un ciclo dentro de la medida de vuestro tiempo cotidiano. El tiempo es oro en el tiempo material y cuenta para la materia aun cuando nada simbolice dentro de la vida eterna, porque el tiempo no cuenta para el espíritu. Amados míos, debéis analizar cuánto habéis hecho si estáis verdaderamente tranquilos, en paz con vuestra conciencia. Veréis que os falta mucho por hacer y cuanto más habéis dejado de hacer. También tenéis la tarea de corregir lo equivocado y realizar lo que habéis dejado pendiente. En esta época de cada año, en que se despierta en el interno de cada uno de los hijos de Dios una infinita ternura, un gran sentimiento de fraternidad universal, debéis abriros a los demás en acción y pensamientos fraternales. Muchos de mis bienes amados desean firmemente que esta época fuese eterna. Sí, época de ternura, de paz, de comprensión, de buenos deseos del uno hacia el otro, de ayuda mutua, de pensamientos convertidos en oraciones fervientes,
¿Y por qué no lo hacéis, amados míos? Porque vosotros, teniendo el conocimiento y la capacidad de actuar en ese sentido, no lo hacéis. Apartad vuestra apatía, perded el miedo en vosotros mismos. Recordad que os dije, aquel que persigue será perseguido. Y si os persiguiesen es con el pensamiento de que estáis equivocados, el hombre materializado únicamente quiere bienes materiales. Y si vosotros decís que hay que renunciar a los bienes materiales para encontrar el reino de Dios y la justicia, les molestará. Y no solamente os señalarán con el índice de fuego, sino os tildarán de locos. Dirán que habéis perdido la razón, mas podéis predicar con la palabra y con la obra, con el ejemplo. Y cuando habrá ganado vuestro espíritu y sabéis que Él, espíritu, vibra en el reino de la felicidad. Amados míos, la verdadera felicidad está en vosotros mismos. No os pido que desechéis aquellos que os es indispensable para vivir en el aspecto material. Comprended bien mis palabras. Únicamente os pido que os liguéis a ello, que no os liguéis a ellos mentalmente, porque vuestro corazón estará donde están los tesoros materiales. Mirad las cosas materiales únicamente como el instrumento que sirve para desenvolveros en el plano material, sin que hagáis de ello una preocupación, ni le reunáis para acrecentar vuestros tesoros materiales, porque estos son efímeros. Solo los tesoros espirituales se multiplican a cada instante hasta lo infinito. Estos son los que debéis adquirir para que vuestro espíritu esté donde esté, y están sus tesoros verdaderos, tesoros que son del espíritu. Así vuestra mente sabiamente utilizará los instrumentos materiales que os han dado para poder desenvolveros en la vida material. Entonces podéis hacer, amados míos, que todo vuestro año y todo vuestro tiempo una eterna Navidad, una etapa de comprensión, de paz y de amor, y vosotros mismos estaréis atrayendo las bendiciones que os darán la paz y el amor. Y las bondades divinas seguirán derramándose entre los hombres de buena voluntad. Cuánta belleza podéis crear y os limitáis vosotros mismos en este plano y en este lapso de tiempo, amados míos. Si son días de dar, con lo que podréis acrecentar vuestros buenos pensamientos, palabras y obras, la humanidad, aun cuando no sea en totalidad, celebra esta festividad que surgió del mundo occidental con el fin de difundir devotamente el recuerdo de estas fiestas. Mas no os ofusquéis. No os fijéis que estas celebraciones tengan fechas diferentes, ni os ofusquéis con las versiones de la historia, que son distintas, porque de cierto y de verdad os digo que la historia al esparcirse también su curso al fijarlas en las letras. Así pues, ahora podéis analizar la luz del entendimiento y comprender que las mentes deseosas de poder fueron cambiando la historia a fin de dominar a las multitudes. Y así fue acrecentándose una religión que se ha convertido en un medio de comercio. Mas aquellos que llevan en su interno la verdadera religión son los que vienen a unirse a mí. Y de ellos quiero que seáis vosotros. La verdadera religión es el amor. Y el amor no necesita de liturgias, solo requiere acciones, amados míos. Pensar con amor, hablar con palabras de amor y actuar con amor. El que así lo hiciere, de cierto está practicando la verdadera religión y llegará más pronto a la realización de sí mismo. Encontrará su esencia divina y me encontrará en su esencia divina, y me encontrará vibrando en su propio corazón, porque yo me manifiesto en el interno de todo ser espiritualizado. Sed humildes y sencillos, amados míos, y no os perdáis en la liturgia, no os perdáis en el dogma, no os perdáis en las palabras rebuscadas, no os perdáis en el intelectualismo. No permitáis que vuestra mente se ofusque por el mal que cause que le den aquellos que se dicen maestros, mas para que podáis identificar y conocer, debéis estar preparados. El árbol por su fruto es reconocido, y por la enseñanza se conoce al maestro. Así os digo, preparaos, amados míos, preparad vuestro interno para la realización de mi enseñanza. No solo la llevéis en los labios, sino también en vuestro corazón. Saboreadla as si fuese una mielecilla que os alimenta, que os da fuerza, que os da vitalidad. Así recibís los influidos de esa transmisión de pensamiento que os dan amor y luz, y no las olvidéis aunque volváis nuevamente al círculo de vuestro sufrimiento. Sí, cultivad en vosotros estas enseñanzas que florecerán en vuestro interno. Amados míos, y si sois capaces de hacerlo, no os sintáis pequeños, porque estaréis anulando vuestras propias fuerzas y os sentiréis incapaces de realizar las grandezas que os revelo. Recordad que sois grandes, sois fuertes, sois verdaderos dioses, aunque os encontréis encadenados por vuestras pasiones.
Mi enseñanza va encaminada a liberaros, a despertar vuestra conciencia, para que os deis cuenta de que sois dioses y que podéis romper las cadenas que os atan al materialismo, porque podéis dominaros a vosotros mismos, porque esa es vuestra misión, dominaros a vosotros mismos para que empecéis a construir vuestro futuro glorioso, futuro que os convertirá en maestro, que al ser maestro de vosotros mismos estaréis capacitados para convertiros en maestros de los demás. Sed el escultor que va labrando su propio interno, que va esculpiendo su propio ser, que esculpe la obra angelical en su propio yo. La lucha en este mundo es con vosotros mismos, no contra vuestros semejantes. Mas porque lucháis con cada uno de vuestros hermanos tratando de someteros a gobernarles y levantaros ante ellos. No os equivoquéis a vuestros propios deseos, a vuestros propios errores. Son a lo que debéis someter, a vuestros propios pensamientos negativos los que debéis controlar. Entonces, como consecuencia de esto, necesariamente vendrá a vosotros la paz, la tranquilidad, y siendo dueños de vosotros mismos os iréis desligando al dolor, y seréis libres, sanos y felices. Dicho está, conócete a ti mismo y conocerás a los demás. Entonces empezad por vosotros mismos, no empecéis por vuestros hermanos. No veáis primero el error de vuestro hermano a través de vuestra propia equivocación o livianidad al juzgar, porque acrecentaréis vuestros propios errores que al daros cuenta de ello, rápidamente encontraréis la justificación para empequeñecerlos. Mas os dije hace 2000 años, veis la paja en el ojo ajeno y no veis la viga en el propio. Por consiguiente, empezad por vosotros mismos y seréis buenos jueces, no jueces severos con vuestro prójimo, sino que vosotros mismos, sí, jueces severos para corregir vuestros errores. Solo así podréis llevar una disciplina, una iniciación espiritual en este tiempo en que el despertar en el que el discípulo empieza a despertar. La palabra discípulo viene de disciplina, y en el verdadero y profundo sentido de la palabra ser discípulo es ser disciplinado. Y la primera disciplina es juzgarse a sí mismo con severidad para corregir los errores e iniciar el ascenso desde el primer peldaño, y entonces cuando preparado esté el discipulado, el maestro de sabiduría surgirá para continuar enseñándole. Así, amados míos, preparaos. Muchas disciplinas tenéis que seguir y cuanto más seáis indisciplinados, mayor será vuestro sufrimiento. No sintáis dolor ante la disciplina que os da la norma de corregiros, norma que os conducirá a la liberación y que os hará verdaderamente grandes. Ciertamente sentiréis el dolor al tratar de someter los propios impulsos de vuestra materia, mas esto os engrandecerá. Renunciando al dolor de la renunciación encontraréis la verdad. Mas renunciad aunque tengáis que sufrir, amados míos, el dolor es un maestro como maestro es el amor. Si el dolor es el pulimiento del ser, ¿cuál suave martillo cincel que utiliza el gran escultor para pulir a las aristas de la escultura, plasmando las líneas exquisitas y sublimes de la forma angelical? El amor es el bálsamo de la intuición artística del gran escultor, que embelesado mentalmente contempla el que ha de plasmar con belleza material, y necesario es el concurso de estos dos factores para que la obra quede plasmada y luego realizada. Así en vosotros, amados míos, en estos planos inferiores en los que estáis aún morando, es donde se requiere el concurso del amor y del dolor. Mas el dolor es el que hace el despertar de vuestra conciencia. Si despertáis vuestra intuición, forjaréis vuestra realización. Y de cierto y en verdad os digo que no será necesario el dolor, sino el amor perfecto que os da plena sabiduría para que podáis transportaros a los planos celestiales. Acrecentad, amados míos, esta época navideña que os decía al principio de todo vuestro año, de la manera de que contéis el tiempo, y una vez hecho el análisis de vuestras propias acciones, poned en práctica mis enseñanzas, porque pasando están los proféticos tiempos de hace 2000 años para convertirse en realidad. Ni les estáis viviendo, amados míos, mas no se construye vuestra alma con el advenimiento de acontecimientos de grandes magnitudes, sino con el conocimiento y la serenidad del discípulo despierto. Veréis estas cosas con base en la enseñanza que yo os entrego, y de ella aprovechad y guiaros con su ejemplo. Suponed que sois estudiantes que acuden a las aulas que os enseñan a manejar las armas. Siendo bien empleadas no son un peligro, pero con mala intención pueden quitar la vida. O así como los elementos químicos de un laboratorio, al ser operado por una persona que conoce obtiene buenos frutos, pero son operados por una persona que los conoce. Seráis consecuencias pueden traer.
Así vosotros ved con los ojos del discípulo sereno, tranquilo y seguro de sí mismo. Cuando se hable de estos acontecimientos no sintáis ningún temor. Si vuestra conciencia os acusa, recurrid a la realización y al olvido o a la corrección del acto negativo que hayáis incurrido. Mas no os lo digo para apresurar vuestro despertar mediante la imposición de un temor, sino únicamente para que vuestra sea la verdad y con el conocimiento de la verdad seáis liberados de las cadenas de las que estabais atados, amados míos. Y de cierto y de verdad os digo que estos acontecimientos se presentarán como un factor indispensable en la etapa evolutiva de la humanidad. Sin entrar en detalle de las transformaciones dolorosas, sed cual la madre que no quiere reparar un instante en los dolores del parto, ante el pensamiento de la contemplación del nuevo bebé. Así vosotros no os detengáis, haced un análisis profundo de estos acontecimientos de depuración y contemplad la nueva era de luz y de amor y de dominio de las fuerzas mentales, y al contemplar este hermoso futuro decididos a ser simientes de esta gloriosa era. Más de cierto os digo que sois la simiente, porque ya estáis escuchando mi enseñanza. Solo será simiente de la nueva era todo aquel que se elija a sí mismo encauzado en la realización de mi enseñanza de amor. Sí, amados míos, os invito con todo amor a que realicéis estas enseñanzas para que en vuestro interno surja esta antorcha divina que, iluminando vuestra conciencia, os impulse a la realización de la enseñanza que irradia luz, que contiene evangelios, para causar amor y que están escritos con letras de oro en todas las edades y en todos los universos. Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a vosotros mismos. Enseñanza amorosa que encierra todas las enseñanzas, y todo cuanto se diga será únicamente una disertación o un análisis minucioso de esta gran enseñanza. No podréis, amados míos, recibir mayor enseñanza en tanto se encontréis en la limitación de actuación en estos planos inferiores. Mas hay enseñanzas superiores, y de cierto y en verdad os digo, y para llegar a ellas debéis terminar este curso elemental del despertar de vuestra conciencia. No penséis que solamente se requiere una vida. Muchas vidas lleváis consigo si aún permanecéis dormidos. Mas despertad y realizad. Despertad, gigantes milenarios, seres crísticos. Despertad al conocimiento mediante la realización para que en el mañana seáis dioses verdaderos o Cristos verdaderos, brillando con luces del astral superior. Y equivocadamente se os ha dicho que sois pequeños, y pequeños os sentís en vuestras facultades porque habéis comprendido mal. Sentís una dependencia absoluta, perdiendo vuestra fuerza espiritual y vuestra fuerza de voluntad material. Decrece hasta incapacitarse para la realización de mi enseñanza, y daros cuenta que no es así, porque tenéis dudas todas las facultades, en vosotros mismos, y sois capaz de actuar, mas actuad en forma positiva si sois capaces de despertar la humanidad en vosotros mismos. Así, amados míos, no perdáis el tiempo, porque el tiempo está corriendo a pasos agigantados en estos tiempos proféticos que se están realizando, y corto es el tiempo que os queda dentro de vuestro lapso de tiempo para alcanzar vuestro despertar espiritual superior. Aprovechad cada segundo de vuestro tiempo. Será una bellísima oportunidad para alcanzar y avanzar en el camino pensando bien, hablando el bien y ayudando a vuestros hermanos necesitados y menesterosos, dándoles el pan material o el pan espiritual. Y de cierto, y en verdad os digo que el menesteroso habita bajo un techo aquí en la tierra. Cuando vosotros ciegamente buscáis al menesteroso, si hay quien confunde y no sabe entregar la caridad, o la limita al entregar el denario y el mendrugo de pan que ha quedado en su mesa. También la caridad se entrega escuchando a vuestros hermanos. La caridad se entrega también mediante el consuelo. La caridad se entrega a través de la palabra amorosa. La caridad se entrega con el pensamiento. ¿Y cuántos pensamientos amorosos habéis enviado a aquellos vuestros hermanos que en guerras fratricidas y en grandes genocidios pierden la vida? Ellos también son menesterosos, y en la limitación de vuestras facultades os sentís imposibilitados de llegar a ellos por la distancia física que os separa. Y ahí tenéis un ejemplo más, amados míos, de lo que os digo. No sois pequeños, sois grandes y con facultades mentales superiores potentes para enviar pensamientos de amor y de luz sin importar distancia o espacio que os separe, porque estáis viviendo en un estado universal de omnipotencia. ¿Acaso, como en una verdad que el Padre Universal tiene el atributo de ¿Aceptáis acaso como una verdad que el Padre Universal tiene el atributo de omnipotencia y que vosotros sois esencia de ese Padre? ¿Y no os dice la razón que también vosotros podéis ubicaros en cualquier sitio que lo deseéis para el bien? He aquí que mediante el análisis podréis encontrar que vosotros no sois pequeños, sino grandes en espíritu y pequeños en la materia. Pero eso
Os digo, mis pequeños amados, sois grandes en espíritu, pequeños, porque aún no habéis despertado a esta luz espiritual, aunque la lleváis en vosotros mismos. Sea pues esa meta lograr el despertar de vuestra propia conciencia, para que podáis entregar a vuestros hermanos la verdad que los hará libres. Todos los caminos conducen a Dios, y cada hijo de Dios va por el camino que Él le corresponde. Caminad pues, amados míos, por el sendero luminoso que os corresponde, y no os desviéis, que en el yo transito. Amados míos, id a vuestros hogares llevando mi luz a vuestro interno. Finaliza una más de las enseñanzas en la que mi pensamiento luz se convierte en palabra sonante en este tiempo, en que principio una etapa más en vosotros mismos de mayor responsabilidad, en la que más se os pedirá porque más se os ha entregado. Id y cumplid con mis enseñanzas, analizadlas y realizarlas. No las guardéis para vosotros, y al deciros que no las guardéis para vosotros os digo, que vertáis a través de vuestro pensamiento, a través de vuestra palabra, a través de vuestras obras, entregándola con vuestro propio ejemplo. Id y no guardéis nada. Amados míos, tomad lo propio, lo que os corresponde, lo que os dé vida. Id esa vida entregada a vuestros propios hermanos y semejantes. Id en paz, discípulos amados, llevando mi bendición en vuestro frontal. Todos y cada uno de vosotros, con la luz que irradia del pensamiento amoroso convertido en palabras, llevando mi luz en vuestro entendimiento, para que cual faro luminoso ilumine vuestro sendero de iniciación espiritual, y de pronto, muy pronto llegaréis a encontrar al Maestro amoroso que os ha estado esperando para deciros: venid a mí, venid mis ovejitas amadas, vosotras que aún no encontráis el camino, que esta luz que os entrego como una bendición os enseñe el camino de la renunciación, el camino de vuestra liberación. Benditos seáis, hijos del Altísimo, mi paz os dejo y mi amor es en vosotros eternamente. Oración. Dios está en mí, Cristo está en mí, el Espíritu Divino está en mí, Cristo está en mí, por esencia, presencia y potencia. El omnisciente, omnipotente y omniabarcante en su átomo divino está en mí. Me alumbra y sostiene mi vida. Él mora en mí, Él vive en mí, Él ama en mí. Entonces sentirás que tú debes amar a la humanidad, que es tu hermana, de tu misma esencia, de tu mismo barro, la arcilla del cuerpo de la carne, porque ni los mismos reyes ni los menesterosos son de distinta esencia ni de distinta arcilla. Todos sois de la misma esencia y todos sois de la misma arcilla. Entonces ama a mi pueblo, amaos los unos a los otros.